Salmo 8 vamos a leer ahí nosotros, hermanos, y vamos a tener un rato para meditar. No vamos a demorar mucho. Es un tiempo nomás de una breve reflexión sobre este salmo. Salmo 8 vamos a leer ahí. Tampoco no es muy largo. Vamos a leerlo ahí todo, ¿ya? Dice así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacerle callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Tú nos has permitido poder estar aquí delante de ti, para cantarte, para poder mostrar nuestra gratitud a través de los salmos. Y ayúdanos a entender que en este salmo tu verdad puede ser para nosotros y cambiar nuestras vidas y tocar nuestros corazones, Señor. Si está cada uno de los que tú has traído a este lugar, podamos reflexionar juntos en este pasaje, Señor. Guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. ¿Por qué es importante cantar salmos? ¿No? Si supongamos que somos una iglesia que decidimos cantar toda la semana salmos, ¿estaría mal? No, porque es parte de lo que podemos tomar para adorar a Dios, para cantarle. En los tiempos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel cantaba salmos. Cuando Jesús terminó la última cena con sus discípulos, ellos cantaron también un salmo. Era costumbre cantar salmos. La iglesia primitiva cantaba salmos. Dicen que en los tiempos de la Reforma, cuando Martín Lutero y Juan Calvino empiezan a enseñar sobre la justificación por la fe, y todo cambia, ¿no? Todo se organiza diferente, porque antes era como que si yo hago buenas obras, si yo obedezco al rey, obedezco al papa, tengo un lugar en el cielo, y Lutero dice, no, esto no tiene nada que ver con la salvación. El justo por la fe vivirá. Entonces cambia todo, ¿no? Incluso cómo se organizan los pueblos. Y eso no estaba siendo bien visto por la gente que tenía el poder. Entonces empezaban a querer eliminar a aquellos que pensaban que por la fe se salva el justo. Y dicen que en sociedades como las francesas, los gobernantes, reyes o nobles, buscaban a la gente para poder apresarlos y ejecutarlos por seguir esa corriente. ¿Y cómo los encontraban? ¿Cómo los identificaban? Dicen que una de las formas de cómo los podían encontrar eran que ellos cantaban salmos. Cantaban salmos. ¿Cómo era la adoración en el tiempo, en la iglesia católica de ese tiempo? Todo en latín, ¿no? Pero ellos cantaban salmos, ¿no? Y los identificaban y los encontraban. Los salmos siempre han sido parte de la adoración de la iglesia de Dios. Si nosotros queremos ser catalogados de repente una iglesia que adora a Dios, tenemos que incluir los salmos, ¿no? Inevitable. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Cómo nos queremos identificar que digan esta iglesia es una iglesia adoradora, por ejemplo? No una iglesia de músicos, que es muy diferente, ¿no? Podemos ser músicos, ¿no? Y yo me acuerdo que en Trujillo, la iglesia donde estaba, nos decían, esta es una iglesia de músicos, hay como 5 o 6 músicos. Pero por tener músicos, ¿somos una iglesia adoradora? No necesariamente, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con entender y cantar los salmos. Y el Salmo 8 es un salmo de adoración a Dios, pero diciendo verdades acerca de Dios y acerca del hombre. Empieza hablando acerca de versículo 1, dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Está diciendo una verdad que para los que escuchaban fuera del pueblo de Israel puede ser una cosa un poco rara y no normal, porque para las demás naciones
puede ser para los filisteos en ese tiempo, u otras regiones con otras naciones. Ellos tienen sus propios dioses. Habla de una verdad sobre que es el Dios de todas las naciones, pero también es un Dios que ha creado todas las naciones, que ha creado todo lo que existe y todo el universo. Usted me dirá, pero ¿por qué tiene que decir eso el salmista? Porque nadie llega a poder a conocer a Dios y reconocer a Dios y conocerse a sí mismo si no entiende que Dios es creador de todas las cosas. El principio del Evangelio, ¿qué es? De que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Pero por qué dice eso? Porque si yo entiendo que Dios es creador de todas las cosas, entonces ¿qué soy yo? Criatura, creación de Dios. Y entonces ¿a quién me debo? A mi creador. Por eso la idea en este mundo es desconocer a quién. ¿La existencia de quién? De Dios y por lo tanto de un creador. Si yo no me entiendo como criatura, entonces no estoy entendiendo y viendo a Dios como el creador y a quien debo obedecerme. Romanos 1 dice que Dios no en sus... Vamos a Romanos 1, para que no pueda yo parafrasear y de repente se obvio algo. Romanos 1, algo que nos enseña esta porción de las Escrituras, dice así, ¿no? Dice de esta manera, versículo 18, ¿no? Hablando de cómo Dios se manifiesta. Dios se manifiesta de esta manera, dice versículo 18. 1:18 de Romanos. Romanos 1 dice, porque la ira de Dios, dice, se revela ¿de dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se da a conocer. ¿Quién es Dios? Si ustedes han visto que los templos antiguos, ¿no? Católicos son un techo muy grande, ¿no? ¿Sí o no? Inmenso. El templo de Israel también era con un techo muy inmenso. ¿Cuál era la idea de tener los templos inmensos? Porque la idea era de que así es como el hombre tiene que sentir que está entrando a la presencia, a la casa de Dios, donde todo es inmenso y Él es ¿qué cosa? Una cosita, ¿no? Es una representación de ¿qué? De que estamos entrando al habitar de Dios donde todo es grande, inmenso. Entonces, la creación me tiene que dar a entender que en esa inmensidad, en esa grandeza, Dios está dando a entender que eso de Él es grande, ¿no? Y glorioso, que toda su gloria se está manifestando. Y eso se lo manifiesta al hombre, dice en el versículo 19, ¿no? Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre lo primero que hace para no deberse a un Dios creador, ¿qué hace? Lo desconoce. Por eso no es gratis eso de que Dios no existe. ¿Dios no existe? No, Dios no existe, porque yo no quiero reconocerme como criatura. Ahora, ¿por qué es importante saber para el hombre que es creado y que tiene un creador? Porque es el principio del Evangelio. Juan 1, usted no vaya, yo voy a leerlo, no vaya necesariamente ahí, ¿ya? No le voy a decir el versículo para que no vaya tampoco ahí, ¿no? ¿Ya? Dice así, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, se refiere a Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Mire, dentro del corazón del Evangelio nos dice a nosotros que Dios es el creador de todo lo que existe. Porque el hombre tiene que primeramente reconocerse que es una creación de ese Dios que existe, que es creador. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, Salmo 8 ya nos está diciendo que Él es el que ha hecho todas las cosas. En el versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos,
para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que cualquier poder que el hombre crea que tiene, cualquier sabiduría que el hombre cree que tiene, no es nada en comparación con la sabiduría de Dios. Cualquier cosa, de lo más pequeño e insignificante que sea de Dios, es mayor que cualquier cosa importante que el hombre pueda tener. Porque cualquier pequeñez que podamos nosotros, siquiera que obviamente de Dios nada pequeño viene, sino de Él a lo que viene al hombre dice que sobreabunda, pero aún aquí escritor está haciendo con una ironía, ¿no? Cuando el hombre se cree muy sabio, muy poderoso, lo más pequeño de Dios es mayor que él. Es lo que está diciendo así, para avergonzarle, para hacerle saber que él ante Dios es nadie, porque Dios es el creador y el hombre es criatura. Tremendo. Ahora, miren lo que está mostrando a ese Dios que es creador, es supremo, es poderoso. Oye, pero entonces si es tanto eso así, es inalcanzable. Ese Dios es para no él nada más. ¿Qué tiene entonces que ver conmigo? Pero mire lo que dice el versículo 3. Cuando veo tus cielos, o sea, cuando entonces lo veo como debo verlo, cuando entiendo como debo entenderlo, cuando veo entonces tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. O sea, cuando entiendo entonces que Dios es creador, lo primero que trata de entender entonces dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué de bueno tiene el hombre entonces si yo me veo a mí mismo, veo a mi prójimo? ¿Y cómo entonces de lo que yo soy puede llamarte la atención? ¿Cómo tú, siendo como eres, oh Dios, me miras o me buscas? Es interesante porque, ¿se acuerdan la primera bienaventuranza en Mateo que estamos nosotros estudiando? ¿Cómo se llama esa primera bienaventuranza? Con lo que deben, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí está ese pobre en espíritu, siendo bienaventurado. Porque, ¿por qué es bienaventurado? ¿Porque es pobre en espíritu? No, es bienaventurado porque se entiende pobre en espíritu. Él no se cree con Dios, entonces, ¿por qué no lo haces? O Dios, mira, como a veces yo lo he hecho. Señor, si tú lo haces, yo te prometo. O sea, ¿en qué parte yo puedo tener algo como para canjear con Dios? ¿Cómo puedo yo tener algo? ¿En qué momento puedo yo tener algo que a Dios le interese? ¿Me entiende? Pero lo hacemos o no. Entonces nos ponemos en una posición de querer negociar con Dios cuando no tenemos oportunidad. Entonces, el hombre bienaventurado no es bienaventurado por ser un pobre en espíritu. Al contrario, es ¿cómo le podría decir? Porque no suene mal, pero está maldecido por ser un pobre en espíritu. Porque el alma que pecare ciertamente morirá. O sea, muerto espiritualmente, miserable espiritualmente, es aquel que no tiene oportunidad con Dios. Pero ¿quién se cree que ante Dios no tiene oportunidad? Nadie. Al contrario, como dice el Salmo 1, los hombres se juntan y se dicen, juntémonos y peleemos contra Dios, quitémonos nuestras ataduras y rompamos todos nuestros lazos y combatamos contra Dios, porque el hombre siempre cree que puede hacer algo contra Dios. Si no lo vemos en la Torre de Babel, ¿no? Organicémonos, conocen cómo es Dios, pongámonos un nombre, no vaya a ser que nos vaya a esparcir, ¿no? Siempre como que podemos hacer algo que contrarrestemos a Dios, que neguemos a Dios, que invisibilicemos a Dios. Dios no está, Dios no existe. Pero ese es el hombre que no se ve como pobre en espíritu. Pero cuando nos vemos pobres en espíritu, ¿quién es él? Que necesita a Dios. Que sabe que ante Dios no tiene oportunidad porque es muerto espiritualmente. Y necesita de ese Dios, que es espíritu, para vivir también espiritualmente. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Qué bienaventuranza, ¿no? Y entonces ahí está. ¿Qué es el hombre para que lo visites y tengas de él memoria si no tiene nada de bueno o de ti o para ti no tiene nada que darte? Ahora, ¿solamente está hablando del hombre? Mire lo que dice de un personaje que también lo podemos ver así, que lo describe la misma Biblia. Isaías 53. Si usted lo ve, me va a decir de quién está hablando, ¿ya? Ya, pero léalo primero, no me diga antes, porque de repente no es. Dice así, 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder o el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Quiere decir, no hay nada atractivo, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. O sea, no lo vamos a ver y no lo vamos a desear porque no va a ser atractivo. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el hombre que cómo es que Dios se digna verlo. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Que aun cuando el hombre está perdido porque está lejos de Dios espiritualmente, no tiene oportunidad con Dios, y Dios cómo es posible que lo atienda por su pecado, pero también está hablando de un personaje que se le ve sin gracia, sin atractivo, lleno de llagas, lleno de enfermedades, que lleva encima de él el pecado de todo el mundo, y cómo Dios se va a dignar a verlo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una sola manera de a este hombre sin oportunidad que pueda ser visto y atendido por Dios. ¿Cómo se llama? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Pero cuando vemos, según este salmo, a ese Dios que ama, ¿desde qué posición está amando? Dios. De igual a mí, de entenderme, sí, mira, yo te quiero y te comprendo y te muestro que te quiero porque te comprendo, porque también yo paso por lo que tú pasas. No, él está mostrando, el salmista, de que Dios ama de una posición superior, de que como santo que es, como justo que es, Él ama en esa santidad y en esa justicia, en esa eternidad, en ese poder, porque Dios no es una parte, un momento y otra parte, otra cosa, sino Él es todo siempre en todo lo que es. Y siendo Él amor, es el amor todopoderoso, el amor todo santo, todo justo. Y en ese amor, aún a pesar de que no tenemos oportunidad, Él nos mira de una posición superior, no de igualdad, porque solamente ama el que es superior. Y cuando Pablo dice que no nos creamos más que los demás, al contrario, que debemos entendernos y vernos como, ¿no?, servidores, ¿no? Y cuando dice someteos unos a otros, ¿cómo puede entrar el amor ahí si es que yo cuando soy exhortado por la Biblia que tengo que verme como sometido, desde ahí tengo que amar? Si solamente el verdadero amor es de alguien que es superior. El verdadero amor es de alguien que es superior espiritualmente. Y solamente ama el espiritual que viene de Dios. Entonces el verdadero amor que es de Dios es de una posición, ¿qué cosa? De un nivel de espiritualidad a nivel de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que solamente como el amor que de Dios da, porque Él ama, porque ve al que está desvalido, al desprotegido, al que está en esa condición, puede Él tener esa capacidad de amar, porque tiene ese amor para amar. Cualquiera de nosotros que debemos amar con el verdadero amor, solamente lo podemos hacer si Dios está con nosotros. Cuando yo digo que amo y no creo a Dios, entonces no amo. Así no dice Juan, ¿o sí o no dice? Aquel que dice que ama, no a Dios, pero aborrece a su. Entonces no hay sentido de decir que amo y que tengo el amor de Dios, porque el amor que es de Dios solamente se manifiesta desde una posición superior espiritualmente. No hablo de una condición que soy mejor que el otro, no. Hablo de una condición de que la superioridad que tengo es desde mi relación con Dios. Tengo una santidad, tengo una pureza, un sentido de justicia, un sentido de fe que viene de Dios y por eso amo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla sobre el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Porque es un amor que solamente viene de alguien que cuando ama ha mostrado madurez en su conocimiento de ese Dios que le ha dado ese amor. Dice la Biblia que solamente podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se da cuenta? Entonces Dios está ahí mostrando que Él, aunque es desvalido, que aunque nos ve como necesitados, nos ama aun cuando no le podamos retribuir, ¿no?, en ese amor. Y termina esta última parte de este Salmo ya 8, dice así, versículo 5. Le has puesto, dice, le has hecho poco menor, ¿qué dice? Que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí está hablando y concluyendo el salmista de que el hombre en este mundo no puede cumplir con lo que Dios le da como tarea. Oye, tienes que ser un buen padre de familia. No lo puedo hacer. Tienes que ser un buen hijo con tus padres. Me esfuerzo, pero no lo logro hacer. No lo logras hacer. Tienes que ser un buen administrador. Al hombre se lo dijo, ¿se acuerdan? 1:20 creo que fue de Génesis. ¿Qué le hizo cuando lo creó? ¿Qué dice? Dice así, ¿no? Y les bendijo Dios una vez que los creó y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién es el que debería cumplir eso de el jardín del Edén, el lugar donde a Dios se puede conocer, expandirlo? ¿Quién estaba encargado de eso? Adán y Eva. ¿Lo cumplieron? No. Pero ¿quién es el segundo Adán que sí puede cumplir eso? Jesucristo. Por eso dice, ¿no?, en ese versículo 6 ya, dice, le hiciste, dice, señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo es para que sobre eso Él esté. El hombre no pudo, el hombre no lo hace. Sobre todas esas cosas, ¿quién está? Sobre todo lo creado, Cristo. Y realmente lo que aquí nos está mostrando entonces es que la gloria de Dios y lo que Dios ha hecho como creador, para nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque yo puedo entenderme como criatura y siendo Dios mi creador, encuentro que no me tengo que vivir en esta tierra, no tengo que vivirme en este mundo. Porque si bien es cierto, yo voy a fracasar porque este mundo es caído, no siempre voy a querer ser, porque muchas veces lo deseo, ser un buen hermano, un buen padre de familia. ¿Cuántas veces en la mañana nos despertamos? Hoy día, esta semana, no, voy a tener victoria. Y termina la semana y varias cosas, ¿no?, están pendientes. Porque es así.
En este mundo siempre va a pasarnos eso. Por eso, el único que ha cumplido con eso para no desfallecer es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ya lo he repetido varias veces, nos dice a nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este salmo de alabanza, pero de muchas verdades, termina como empezó. ¿Qué dice el versículo 9? Y terminamos con eso, y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué dice el versículo 1? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué nos dice ahí? No quiero que ustedes se queden con el ejemplo, ¿eh? Porque siempre cuando nosotros hacemos una ilustración, lo que enseñamos en la Biblia, utilizamos ilustraciones para mostrar una verdad. Pero normalmente las ilustraciones que hacemos son imperfectas. ¿Ya? ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Empezando de un punto y terminando en él. Está encerrándonos en un círculo en donde no es que no podemos escapar, sino que en eso nos está mostrando que de Dios es todo. Y nada puede salirse, ¿no?, de la voluntad y del poder de Dios. Empieza y nos transita para mirar esa figura del hombre, esa necesidad del hombre, ese obrar de Dios para con el hombre, pero todo eso termina como empezó. Y empezó y terminó diciendo, no de esa manera, diciendo: cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos ser parte de ese mirar de Dios? Ese descanso que Dios nos promete cuando le entendemos que Él es el Creador y Él ya hizo todas las cosas y nosotros somos, ¿no?, administradores del que nos da, obedientes administradores, y descansar en ese, ¿no?, en ese poder que Dios ya hizo todas las cosas. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que aún en el transitar de la historia, en este libro lo muestra, del hombre, cómo esta creación se ve afectada por el pecado, hizo sus travesuras, hizo sus fechorías, pero al final en la última parte del último libro dice que ¿quién vence? Dios. Y que Él hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Descansemos en eso.